buenos días niños. Una vez más les saluda Miss Carla a una sesión más de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. Nuestra sesión se llama ¿Cuánto podemos crecer en nuestra vida? No olvides usar todos tus recursos. Tienes que tener a la mano y desinfectar el área de trabajo. Recuerda lavarte las manos durante 20 segundos, si es posible frecuentemente. En días anteriores indagaste sobre cuánto has crecido desde tu primera infancia. También aprendiste por qué crecemos y qué lo hacemos por etapas durante parte de nuestra vida, a veces rápido y otras lento. Además leíste biografías e identificaste actividades saludables. En esta oportunidad aprenderé que hay muchos factores que nos ayudan en nuestro crecimiento y que hay límites de cuánto podemos crecer en cada etapa. Y también te vas a preguntar qué nos ocurre cuando crecemos y qué experiencias hemos tenido al ir creciendo. Para esto, nuestro propósito del día de hoy es explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos. Cuando averiguaste qué talla tenías a diferentes edades, te habrás dado cuenta de que los ritmos de tu crecimiento siempre han sido sorprendentes porque a veces has crecido lentamente y otras muy rápido. ¿Te has percatado, por ejemplo, que este año creciste poco y el año pasado también? ¿A qué crees que se deba esto? Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en las hojas de reuso que vienes trabajando. Anota también los datos en el cuadro que te adjuntamos. ¿Qué talla tienes en este momento? ¿Cuál es la talla de tu papá y la de tu mamá? Si tienes un hermano o una hermana mayor, ¿cuánto mide? ¿Qué talla esperas tener en el futuro? A llenar este cuadro. Por ejemplo, mi talla en este momento es, hasta tienes que especificar tu talla. Por ejemplo, la mía he dicho que era 1,55 m. ¿No? Esa es mi talla, pero tu talla es otra. La talla de mi papá es, tienes que poner la talla, cuánto mide tu papá acá, luego cuánto mide tu mamá, la talla de tu hermano mayor y de tu hermana mayor y la talla que esperas tener. ¿Ya, Tinto? Muy bien, mis queridos estudiantes. Mi pregunta de investigación. Wow, vamos a ver cuál es nuestra pregunta de investigación. ¿Qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Quiero que escribas una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación y al lado de cada respuesta una idea que los fundamente. Tus familiares te pueden ayudar a responder la pregunta. Pídeles que te digan qué creen que les hizo crecer. Bien, vamos a poner nuestras posibles respuestas. Bien, ahora que ya has escrito tu posible respuesta, quiero que escribas algunas ideas que te pueden ayudar a responder. Hazlo en tu cuaderno o en las hojas de reuso. Para ello tienes que organizar tus ideas antes de escribir. Las ideas que has dado son muy importantes e interesantes, pero ya sabes que necesitas investigar más para dar una mejor respuesta y también para fundamentarla. Ahora vamos a elaborar un plan sencillo de investigación de la siguiente manera. Vamos a hacer una lista de acciones que podrías realizar para responder la pregunta. La vamos a ordenar estas acciones considerando qué harás primero y qué harás después, etc.
de modo que al realizarlas puedes obtener ideas e información que necesitas para responder. Luego vas a elaborar también una lista de lo que necesitarás, por ejemplo, una lectura, un video, una entrevista, etc. Si has seleccionado una lectura, ten en cuenta que debes averiguar los datos de la autora o del autor. ¿Qué profesión tiene? ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Cuál es el título del libro, artículo u otro texto que ha escrito? ¿Cuántas veces ha sido citado el libro o artículo? Todos esos datos tienes que averiguar. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder la pregunta de investigación planteada, te invito a leer la ficha ¿Por qué y cuándo podemos crecer? Bien, que se encuentra en la sección de recursos de la ficha de trabajo que te estoy enviando. ¿En qué etapas de la vida se crece más? ¿En qué etapa se crece poco? ¿Crees que habrá sustancias especiales que nos ayudan a crecer? ¿Por qué lo crees? ¿La nutrición es un factor del crecimiento? ¿Por qué? Muy bien, ahora sí vamos a dar lectura por qué y cuánto podemos crecer. La talla baja siempre es motivo de preocupación de los padres. Por ello consultan al pediatra de atención primaria y luego a especialistas. Sin embargo, en la mayoría de este tipo de casos, las niñas y los niños son sanas y sanos. Para salir de dudas y confusiones, analizaremos un poco más el tema del crecimiento. ¿De qué depende que un ser humano alcance una talla alta, mediana o baja? ¿Cuánto pueden crecer las personas en cada periodo? Haremos un breve análisis al respecto. Los factores del crecimiento. El crecimiento del feto depende primero del espacio disponible dentro del útero de la madre, tamaño del útero y el tamaño de la madre. Y segundo, de la nutrición, es decir, de los nutrientes que le proporciona la madre a través del cordón umbilical. Su crecimiento depende muy poco de la herencia, talla alta, media o baja de los familiares, a no ser que haya un problema hereditario como algún tipo de enanismo. De lo contrario, el crecimiento del feto es normalmente rápido. El crecimiento en la primera infancia. En este periodo y durante los primeros meses de vida depende de la nutrición. Este es el principal factor para crecer, pero poco a poco irá influyendo también el factor de la herencia, la estatura de los padres. Entonces el crecimiento irá dejando de ser uniforme y se producirán aumentos o disminuciones en el ritmo con el que crece el infante. Otro factor es el ritmo de maduración, es decir, la velocidad con que se desarrollan los órganos internos del infante. Su desarrollo podrá ser rápido, normal o lento, dependiendo del ritmo cómo se presentó este proceso de maduración en la infancia de sus padres, de quienes lo heredó. La consecuencia en la hija o el hijo será que un desarrollo rápido significará un aumento rápido de talla. Por el contrario, un desarrollo lento hará que el aumento de talla también sea lento. Una vez que pase ese periodo de altos y bajos crecimientos, seguirá más uniforme, pero cada niña o niño tendrá su propio ritmo que dependerá cada vez más de la talla de sus padres. En esta etapa influirá progresivamente la presencia de una sustancia en el organismo que controla el ritmo del crecimiento denominado hormona del crecimiento, TH. El crecimiento en la segunda infancia. En este periodo, el principal factor del crecimiento es la herencia. Las niñas y los niños con padres de talla baja o que tuvieron maduración lenta tienden a crecer con un ritmo menor que las niñas y los niños cuyos padres son altos y que tuvieron maduración rápida. Es decir, estos últimos crecerán a un ritmo rápido. El principal controlador del ritmo del crecimiento durante este periodo es la hormona del crecimiento, que es la que lo estimula. No obstante, otras muchas hormonas y la vitamina D contribuyen también a la regulación de este proceso. La hormona del crecimiento es elaborada y proveída
al organismo por unas células especializadas a razón de unas 4 a 6 veces al día, especialmente durante las noches. También contribuyen con el crecimiento de los factores ambientales, el ejercicio y etc. Este periodo se caracteriza por la disminución de la rapidez del crecimiento. Esta reducción es progresiva, hace que la niña o el niño crezca de unos 5 a 7 centímetros por año durante la mayor parte del tiempo. Este ritmo continuará así hasta el inicio del estirón puberal. Te puedes dar cuenta acá, muestra el hueso del bebé, cartílago de crecimiento, y poco a poco luego hay un hueso, ¿sí? Que es de la etapa de la pubertad, y el tercer hueso es el hueso de un adulto. Puedes dar cuenta, el cartílago de crecimiento en la etapa de pubertad es un poquito más. El crecimiento en la pubertad. En esta etapa la herencia y el ritmo de maduración individual son los responsables del aumento de talla y también de cuando se inicia la pubertad. El aumento del ritmo de crecimiento se presenta cuando empieza la pubertad produciéndose el llamado estirón puberal. Las responsables del crecimiento y estirón del puber son unas sustancias denominadas esteroides sexuales que actúan sobre el cartílago de crecimiento que se encuentra en los extremos de los huesos largos, estos puntitos amarillos como pueden darse cuenta, ¿sí? El cartílago es una sustancia parecida a un gel y es flexible. La nariz también es de este material. Estos esteroides harán que aumente la cantidad de hormonas del crecimiento, GH, y también ordenarán la finalización del estirón. El crecimiento de la niña. En el gráfico adjunto se puede ver cuándo empieza el estirón y con qué evento de la pubertad coincide aparición del botón mamario a los 10 años y medio u 11 años. Se puede ver también que el estirón culminará 2 años después, cuando se presente la menarquía o primera menstruación. Además, se observa que la niña puede seguir creciendo, pero serán solo de 4 a 11 centímetros. En este caso, el estirón puberal significa un aumento de talla de 23 a 27 centímetros, como pueden percatarse en la parte de arriba. Aquí dice mujeres, ¿sí? Lo voy a subrayar. Dice que empieza más o menos a los 10 años y medio, ¿sí? Con el botón mamario se da el estirón hasta la primera menarquía. Bien, dice, un dato importante es que las mujeres dejan de crecer más o menos a los 17 años. Wow. El crecimiento del niño. El gráfico muestra cuándo empieza la pubertad. Aquí, hombres. A partir de los 11 años, ¿sí? Que coincide con el inicio del estirón. Este ocurre casi 2 años después que las niñas. Se puede ver también cuánto crecen los niños durante el estirón. El hombre deja de crecer más o menos a los 21 años. ¡Wow! ¿Por qué le dan 4 años más a los niños? No es justo. Algo importante que se debe tomar en cuenta es que el aumento final de talla ocurre igual para las niñas y los niños, aunque tengan padres altos o bajos. También es importante destacar que hoy, en muchas niñas de nuestro país, la pubertad está iniciando antes, así como la menarquía, a los 8 o 9 años de edad. Este adelanto tendrá una gran influencia en la talla final que alcanzarán estas niñas. Muy bien, aquí te voy a proporcionar un pequeño dato sobre el autor de lo que acabamos de leer. Bien. El autor es Jesús Pozo Román, es un médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid
y profesor asociado de pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Su artículo es citado en otros 11 artículos relacionados con el tema. Listo, acá tienes la pequeña información que te hacía en la pregunta, ¿cierto? Muy bien, ahora ya tienes algunas ideas más sobre el crecimiento, cuánto se crece en cada periodo y cómo se relaciona con la herencia, la nutrición, las sustancias que lo estimulan, la maduración, etc. Ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. Y para responder, compara la información que obtuviste de la lectura con tus primeras respuestas. ¿Qué les falta a tus respuestas iniciales? ¿En qué estaban desacertadas? Bien, vamos a responder estas preguntitas. Muy bien. Luego, escribe tu nueva respuesta y los argumentos nuevos o más completos con los que la sustentarás. ¿Qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Ya hemos visto, ¿cierto? Que uno de los factores en la etapa del feto, ¿sí?, es la nutrición que recibe a través del cordón umbilical. Por ahí puedes empezar dando respuesta a tu pregunta de investigación. Recuerda que en la lectura hemos leído cuáles son los factores que dependen en cada etapa, ¿sí? No lo olvides. Pon pausa en esta parte del video para que sustentes bien tu respuesta de investigación. Ahora sí, para responder, compara la información que obtuviste de la lectura con tus primeras respuestas. ¿Qué les falta a tus respuestas iniciales y en qué estaban desacertadas? Luego escribe tu nueva respuesta y los argumentos nuevos o más completos con los que la sustentarás. Con la actividad, recuerda que has podido informarte sobre lo siguiente: el crecimiento del feto. En condiciones normales, el crecimiento depende de la nutrición y el espacio en el vientre materno, tamaño materno y del útero, pero no de la herencia. Recuerda que el crecimiento del feto depende más que todo de la nutrición y el espacio del vientre materno. Pero aquí no interviene la herencia. El crecimiento en la primera infancia depende de la nutrición con progresiva influencia de la herencia. Hay relación entre la talla de los padres y la que va alcanzando las niñas y los niños. La velocidad del crecimiento se relaciona con el ritmo individual de maduración o mayor rapidez de maduración y mayor rapidez del crecimiento. Y acá la hormona del crecimiento GH asume progresivamente el control del crecimiento. El crecimiento en la segunda infancia depende sobre todo de la herencia. El control del crecimiento está dado por la hormona del crecimiento, aunque muchas otras hormonas participan, así como la vitamina D ayuda a crecer también el ambiente y el ejercicio. El crecimiento es lento, es solo de 5 a 7 centímetros al año. El crecimiento en la pubertad depende fundamentalmente de la herencia. El control de crecimiento está dado por los esteroides sexuales y la hormona del crecimiento. En esta etapa, las niñas crecen entre 23 a 27 centímetros y los niños entre 25 a 30 centímetros. Recuerda que todo esto hemos aprendido el día de hoy. Felicitaciones, estás realizando la actividad que te he propuesto. Estoy segura de que hoy lograste aprender bastante. Este aprendizaje te servirá para saber más acerca de ti misma o de ti mismo y de las personas de tu familia, comunidad y país. Con tu familia, organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los factores que permiten que crezcamos y cuánto podemos crecer. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa en tus anotaciones el cuadro que elaboraste con tus datos. Has recogido información de la talla de tus padres y de tu hermana o hermano mayor, con lo que ya tienes un referente que te permite saber cuánto puedes crecer considerando el factor de la herencia.
¿Qué tallas calculas que podrías tener cuando termines de crecer? Anótala en tu cuaderno para darle a conocer a tu familia. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de lo siguiente. Erika y Brian, la niña y el niño que conocimos la semana pasada, han demostrado preocupación debido a que no saben por qué a veces crecieron rápido y otras lentamente, como se puede ver en su tabla de crecimiento. Erika quiere saber también por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Por su parte, esto le ha preocupado a Brian, pues cree que se está quedando. Ayúdales a aclarar sus dudas y para ello, con los que has aprendido hoy, escribe una explicación sobre qué está pasando con el crecimiento de ambos. Esta es la tabla de Erika y Brian. En esta partecita de acá vamos a escribir una pequeña explicación. ¿Ya? Muy bien, hoy día salió más o menos la letra. Listo. Recuerda que de cero, ¿sí? Desde el momento en que nace, Brian tiene 50 centímetros y Erika 40. ¿Cierto? Aquí, más que todo, ¿de qué va a depender el crecimiento? ¿Recuerdan? ¿Mm? Por ejemplo, cuando lleguen hasta acá, tienen que ir viendo en su cuadro de qué depende más o menos en cada etapa. Recuerda ubicar los años dentro de las etapas que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? Y si no lo recuerdas, la semana pasada hemos dado las edades, de qué edad a qué edad es en la primera infancia, en la segunda infancia y en la parte de la pubertad. Por ejemplo, ¿sí? Aquí tienen 10 años ambos y es en la edad en que Erika empieza a crecer más. ¿Recuerdan por qué las niñas a esta edad empieza a crecer más que el niño? Bien, ahora te invito a que pongas pausa en esta parte de la explicación para que tú puedas hacer con tus propias palabras esta partecita de acá. Es muy importante que tú lo hagas. ¿Ya? Mi pequeño y mi pequeña niña. Muy bien, el texto que has leído en la ficha, ¿por qué y cuánto podemos crecer? Es una adaptación que hemos elaborado para ti, dice, a partir de un artículo escrito por un profesional de la salud. Lee el final del texto, los datos del autor y en tu cuaderno regístralos en un cuadro como el siguiente. ¿Quién es el autor? ¿Qué profesión tiene? ¿Sí? ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Recuerdas que lo ejercía en 2 lugares? ¿Y cuál es el título del artículo que ha escrito? ¿Y cuántas veces ha sido citado este artículo? Recuerdo que ha sido citado 11 veces este artículo. ¿Bien? No olvides de enviarme tus evidencias al Classroom o al WhatsApp. Eso fue todo por hoy en Aprendo en Casa con Miss Carla. Cuídense, chicos, y nos vemos el día de mañana. Las disculpas del caso, la salud jugó una mala pasada esta vez.